Muy bien, vamos a retomar la teoría de tipos de datos. En este caso vamos a hacer un breve resumen de lo que dimos la clase pasada y vamos a retomar el siguiente tema que era tipos de datos abstractos. Lo primero vamos a ver un poquito qué fuimos viendo en la teoría anterior. Entonces, habíamos mencionado un poco cuál era el esquema de la teoría y vamos a ver un poco el concepto, la historia, qué significaban tipos de datos definidos y definidos por el usuario. A partir de ahí vamos a ver diferentes constructores, o vimos en realidad diferentes constructores que nos permiten agrupar de alguna manera y generar construcciones a partir de tipos predefinidos y generar nuevos tipos definidos por el usuario. Em, También hablamos de punteros y manejos de memoria, ¿sí? Y a partir de este contenido vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con tipo de dato abstracto, sistema de tipos y en particular, al final vamos a ver algo de polimorfismo también. Entonces, habíamos hablado en un principio de que los lenguajes de programación organizaban los datos a través del concepto de tipo. Es una forma de clasificar la información o los datos de acuerdo a diferentes categorías. Y es más que un conjunto de datos porque tienen un comportamiento semántico o un sentido. Entonces, un tipo es un conjunto de valores y un conjunto de operaciones que se pueden utilizar para manipularlos. Eso es el concepto de tipo de dato que te conocen. Ahora bien, a partir de que fue evolucionando, ¿sí? Se fueron presentando diferentes cuestiones que hicieron a la evolución de este concepto, que si bien se mantiene, el concepto de tipo de datos se mantiene, fue evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, en principio, los primeros lenguajes tenían algún inconveniente en cuanto a la información que podían llegar a representar y se empezó a desarrollar alguna especie de mecanismo para generar de alguna manera alguna forma de representar la información de una manera más adecuada para el programador. Todo esto derivó, por supuesto, en la generación de lo que se conoce como tipo de dato abstracto y la evolución de esto fue el concepto de clase. Por supuesto que esto lo estamos viendo de una manera muy resumida. En la clase anterior tienen un poquito más de detalle de todo esto. Entonces, veamos el concepto de tipo de dato. Habíamos hablado de tipos de datos elementales y compuestos y lo que eran tipos de datos predefinidos y definidos por el usuario. Hablamos puntualmente de qué significaban los tipos predefinidos y cuáles eran las ventajas de su utilización. Y nos mencionamos algunas cuestiones relativas a lo que significaba el conjunto de tipos predefinidos en cuanto a la implementación, en cuanto a la definición del lenguaje. Y nos adentramos en lo que tiene que ver con los tipos de datos definidos por el usuario, ¿sí? En donde lo que se tiene aquí es la utilización de lo que se denominan constructores, ¿sí? En donde lo que se hacen es, de alguna manera, especificar agrupaciones de objetos elementales, como son los tipos de datos predefinidos. Entonces, a partir de estas agrupaciones, por medio de lo que se denominan constructores, se obtiene lo que se conoce como tipo de dato definido por el usuario. Y por supuesto, toda una serie de ventajas que le aporta este nuevo concepto, ¿sí? En cuanto a legibilidad, estructura jerárquica, modificabilidad, factorización, etc. Entonces, puntualmente nos enfocamos en 4 constructores que mínimamente son los constructores base de los tipos de datos definidos por el usuario, que son el producto cartesiano, la correspondencia finita, la unión y la recursión. Hablamos de que el producto cartesiano era un producto justamente de conjuntos, ¿sí? De conjuntos que esos conjuntos pertenecían a diferentes tipos predefinidos, y que hacían como resultado daban un conjunto de tuplas, ¿sí? Con las combinaciones de los elementos de cada conjunto. Entonces, en este sentido, la representación
más cercana a lo que se conoce como producto cartesiano, podría denominarse el registro, ¿sí? Más que una representación de un montón de datos de diferentes tipos, pero donde cada tipo pertenece a un conjunto determinado. Entonces, ese producto cartesiano de los distintos conjuntos de tipos que, sobre los cuales se permite la representación, hacen a este registro, ¿sí? Bueno, vimos algunas cuestiones relacionadas con su definición, con cómo se accedía a la información, etc. Hablamos de correspondencia finita, donde su equivalente se podría ver como una especie de función en donde a partir de un dominio se obtenía, un conjunto de dominios se obtenía un conjunto resultado o un dato en el conjunto resultado, ¿sí? No es más que la representación de un arreglo, ¿sí? Entonces vimos también cómo podía llegar a ser su definición, cómo poder acceder a ese dato en el conjunto resultante a partir del conjunto del dominio. Bueno, hablamos de unión y de unión discriminada. Para ser bien resumido este concepto, eh, se define como la unión, ¿sí?, de dos o más tipos de datos en donde en particular el dato que se obtiene es uno de ellos dos o de uno de todo el conjunto o de toda la unión, pero siempre se toma una disjunción de esos tipos, ¿sí? No se puede tener dos valores al mismo tiempo, ¿sí? De esa unión de tipos. Entonces habíamos visto un ejemplo en C, en donde, por ejemplo, la unión que le vamos, íbamos a dar el nombre de address, tenía dos valores, un valor offset y un valor absoluto, cada uno perteneciendo a un tipo diferente. Entonces, cuando instanciamos una variable de estas características, podíamos acceder y dar valor a una de esos dos valores, ¿sí? Esos dos campos que hacen a la unión son mutuamente excluyentes, no pueden en el mismo momento tener diferentes datos. Y además existía la posibilidad de hacer una unión discriminada en donde se necesitaba de algún tipo de justamente discriminador que nos permitiera definir o decidir cuál era el elemento de ese, si se quiere, registro, o de esa unión en realidad, sobre la cual deberíamos trabajar y acceder a la información. Por último, vimos la recursión, en donde dijimos que un tipo de dato recursivo T se define como una estructura que podría contener componentes del mismo tipo. Y esto lo representábamos a partir de la utilización de punteros, ¿sí? Y en particular hicimos mención mucho a qué significaba un puntero, qué significaba el R valor de un puntero y qué significaba el L valor de un puntero. En particular, ustedes saben que un puntero es una variable cuyo R valor no es más que otra dirección de memoria, ¿sí? Entonces, a partir de esto empezamos a analizar algunas cuestiones referidas a la inseguridad de los punteros. Y acá hablamos un poco de lo que sería lo que significa la violación de tipos, en donde a partir de la utilización de punteros podríamos acceder a datos que no son de un tipo adecuado o del tipo al que yo quiero representar. El concepto de referencias sueltas, punteros no inicializados, punteros en cuanto a las uniones discriminadas, ¿sí? El concepto de alias y el concepto de liberaciones de memoria. Se lo voy a pasar muy rápidamente para que después pasemos a hablar de tipos de datos abstractos. Entonces, hasta aquí habíamos hablado o habíamos brindado alguna información acerca de los constructores de tipos de datos con una vista muy general sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Y en algunos casos, por supuesto, vimos aspectos más particulares en algún lenguaje. Entonces, a partir de los constructores podíamos quedar tipos de datos definidos por el usuario. Entonces, lo que nos resta por mencionar es la,
la posibilidad de ver lo que significan tipos de datos abstractos. Son una evolución de este concepto de tipos de datos definidos por el usuario. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí para mencionar un concepto en cuanto a tipos de datos abstractos es el concepto justamente de abstracción. Y la abstracción no es más que el mecanismo que tenemos las personas para manejar la complejidad. ¿Y qué hacemos cuando manejamos la complejidad? Bueno, justamente lo que hacemos es representar algo en donde mencionamos solamente sus características esenciales, o más que nada aquellas que nos interesan, ¿sí? Y el resto las dejamos de lado, no las tenemos en cuenta. Y de esta manera generamos esa especie de abstracción, ¿sí? Entonces, abstraer es representar algo descubriendo cuáles son sus características esenciales. Eh, Mencionamos simplemente cuáles son esas características esenciales. Nos quedamos con esas características esenciales. Ignoramos eh, aquellas que no lo son. El principio básico de la abstracción es la información oculta. Esto significa que determinados datos o determinada información de, por ejemplo, un tipo, no van a ser conocidos o no van a poder verse, ¿sí? Por funciones externas, ¿sí? Por instrucciones externas o métodos, de forma tal que va a ser transparente al programador, si se quiere, esa representación interna del tipo. ¿Sí? Entonces, el principio básico de la abstracción es justamente esa información oculta. Yo no sé cómo está internamente representado, cosa que en los tipos de datos definidos por el usuario, ustedes sí conocen, a la hora de implementar el tipo, ustedes sí conocen cómo está representado internamente. Entonces, el concepto de abstracción lo podríamos ver en dos, si se quiere, grandes grupos. Uno es el concepto de abstracción a nivel de procesos, y ahí estamos hablando de, si se quiere, el concepto de unidad, en realidad, cuando mencionamos la posibilidad de generar funciones, procedimientos o métodos que nos permiten, de alguna manera, extender el lenguaje en términos de que yo, a partir de la definición de un nuevo método, un nuevo procedimiento, incorporo una nueva sentencia en mi código, pero esa sentencia implica un montón de instrucciones, un conjunto de instrucciones, que podrían ser para mí transparentes. ¿Sí? Entonces ahí generamos un proceso de abstracción. Cuando yo digo, no sé, vamos a suponer un procedimiento sumar arreglo, ¿sí? Yo podría utilizar esa función, ese procedimiento, independientemente de cómo esté implementada interiormente. Entonces ahí tenemos un primer nivel de abstracción, ¿sí? Yo sé que esa operación suma arreglos, ¿sí? Bueno, otro nivel de abstracción es la abstracción a nivel de datos. Y ahí es donde empiezan a tenerse en cuenta el concepto de TAD, ¿sí? Entonces, el concepto de TAD nos va a permitir incorporar y descubrir nuevos tipos en el lenguaje. Entonces, bueno, después, por supuesto, más adelante vamos a hablar de cuál podría ser la evolución del TAD, donde tenemos el concepto de programación orientada a objetos, ¿sí? Donde se involucra ese concepto. Muy bien. Entonces, ¿qué es para nosotros un TAD? ¿Sí? Un TAD podría ser una representación de datos y un conjunto de operaciones, ¿sí? Operaciones que pueden ser eh, procedimientos o funciones. Entonces podríamos mencionar que un TAD es un tipo nuevo, ¿sí? Sobre el cual podemos definir operaciones que van a permitir manipular esas instancias del tipo, ¿sí? Esto es un poco la definición que nos da el, eh, el libro de Gessi. Los tipos entonces de datos son abstracciones y el proceso de construir nuevos tipos de datos se llama justamente abstracción de datos, ¿sí? Estos nuevos tipos de datos definidos por el usuario lo vamos a llamar tipos de datos abstractos, donde vamos a hacer, primero vamos a poder hacer una representación y
y las operaciones justamente para manipular ese tipo. ¿Cuáles son las cuestiones que debería satisfacer un TAD? Bueno, primero está el concepto de encapsulamiento. Esta representación del tipo de la cual hablábamos previamente, ¿sí? Y las operaciones van a tener que describir en una única unidad sintáctica. Va a haber una sintaxis puntual para generar este tipo de representación, ¿sí? A eso le llamamos encapsulamiento. Y va a reflejar, por supuesto, las abstracciones descubiertas en el diseño, ¿sí? Todas estas cuestiones que nosotros analizamos y por las cuales llevamos adelante la abstracción, las tenemos aquí, ¿sí? Por otro lado, tenemos el concepto de ocultamiento, que es otro de los factores que tiene que satisfacer un TAD. Esta representación de los objetos y la implementación de estos objetos tiene que permanecer oculta, ¿sí? El concepto de ocultamiento de la información también es otra de las características que tiene que eh, cumplir un TAD. Bueno, entonces, ¿cómo fue evolucionando y cómo se denominan los TAD? Bueno, esto puede recibir diferentes nombres, ¿sí? En Simula 67 había una estructura sintáctica que le denominaban class, ¿sí? Pero lo que pasaba es que no satisface el concepto de ocultamiento de información. Simula 67 podría ser uno de los pioneros en este sentido. Es un lenguaje viejo, ¿no? Después tenemos Modula 2 con el concepto de módulo. En ADA se maneja lo que se conoce como paquete. Ya en C++ y en Java se conoce el término de clase, ¿sí? Eso son una evolución un poco más seria de este concepto. Más adelante vamos a ver qué incorporó, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se puede especificar un TAD? La especificación formal nos va a proporcionar un conjunto de axiomas o cuestiones que se consideran verdaderas que van a describir justamente el comportamiento de todas las operaciones. Y por supuesto tiene una parte sintáctica y una parte semántica. En la parte sintáctica vamos a tener que definir el nombre del tipo, ¿sí? Vamos a tener que definir todas las operaciones que se pueden realizar sobre él y los argumentos que recibe junto con el resultado. Y en particular en la parte semántica, justamente vamos a tener que incorporar eh, estas definiciones, pero con justamente las instrucciones que hacen eh, a la resolución de todas las operaciones que se pueden hacer con el tipo de dato, ¿sí? Entonces no es más que justamente la definición en términos de las operaciones puntualmente que se van a llevar adelante con el TAD, ¿sí? Después, a la hora de nosotros utilizar el TAD, nosotros simplemente vamos a instanciar una variable de un determinado tipo, ¿sí? El nombre del tipo va a ser el nombre del TAD. Y las operaciones para nosotros van a ser transparentes, las vamos a escribir, ¿sí? Las vamos a utilizar, pero no vamos a conocer justamente cómo están desarrolladas, ¿sí? Esto es lo que se refiere si se quiere, a la parte semántica. Bueno, acá hay un ejemplo bien más de índole matemático en donde queremos representar cómo se debería, si se quiere escribir un TAD, entonces tenemos la sintaxis de un conjunto donde vamos a poder, generar el TAD conjunto, ese va a ser el nombre, con la sintaxis en donde definimos las operaciones. Bueno, conjunto vacío me va a devolver un dato de tipo conjunto, añadir me va a devolver un tipo de dato conjunto, si pertenece o no pertenece va a devolver un tipo de dato booleano, y etc. ¿Sí? Esta sería una definición más de índole matemática. Esto sería, para así algo más cercano a lo que sería la programación, un ejemplo de nada, en donde tenemos un TAD pila, ¿sí? Un tipo de dato abstracto pila, de enteros, ¿sí?
en donde vamos a tener una parte de la parte de toda la especificación, por supuesto, que es que toda la definición. Entonces tenemos una parte encapsulada donde se define el nombre del tipo de dato, cuáles van a ser los internamente su representación, ¿sí? Esto, por supuesto, va a ser una parte oculta, pero también ustedes ven en la parte de encapsulación, van a ver todas las operaciones sobre a las cuales podemos ejecutar sobre ese tipo de dato abstracto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo definimos el tipo? ¿Sí? ¿Cómo lo representamos? Toda esta parte va a estar oculta. Entonces, fíjense, la cláusula private va a ser el tipo pila me dice, el tipo pila es un vector, un arreglo, de 1 a max. Max va a tener un valor constante de 100, que almacena enteros. Un vector que almacena enteros de 1 a 100. Después va a tener un tope, ¿sí? De tipo entero en un rango de 0 a max, ¿sí? Donde max se inicializa en 0. Entonces, esa va a ser una definición. Después la implementación, por supuesto, también va a estar oculta. Y ahí vamos a empezar a definir cada una de las operaciones y las vamos a empezar eh, a incluir las sentencias de código necesarias para que cada una realice las acciones que deba realizar, ¿sí? Entonces, esta sería la manera más eh, cercana a los lenguajes de programación que los implementan, en donde ustedes pueden ver cómo se define un TAG. Todo esto entiendo que ya lo deberían haber visto en años anteriores, pero bueno, corresponde hacer el repaso conveniente. Entonces, este tipo de dato abstracto nosotros lo vamos a utilizar. Por ejemplo, la variable pil va a ser de tipo pila, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder hacer pil push, en donde a la pila le vamos a incluir un entero, ¿sí? Le vamos a agregar o le vamos a pilar un entero, ¿sí? Entonces, vamos a instanciar el tipo de dato, lo vamos a alocar en memoria, lo vamos a ejecutar, vamos a poder realizar todas las operaciones que hayamos definido, ¿sí? Bueno, entonces en términos prácticos, una clase, ¿sí? No sería más que una evolución de un tipo de dato abstracto, ¿sí? Primero podríamos decir que una clase es un tipo de dato definido por el usuario. ¿Está bien? Una clase va a contener la especificación de los datos que describe el objeto junto con la descripción de todas las acciones, ¿sí? Que el objeto conoce, o los métodos a los cuales podemos invocar sobre esa clase, ¿sí? Entonces van a ser un conjunto de atributos y un conjunto de métodos. Y además va a agregar un segundo nivel de abstracción, más allá de los eh, que nos provee un tipo de dato abstracto. Y es el concepto de jerarquía, ¿sí? En donde la clase va a heredar todas las propiedades de la superclase, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, eh, podemos ver lo que estamos mencionando previamente, donde se puede observar, si se quiere, lo que es la visibilidad de los métodos y atributos de la clase, ¿sí? Donde no necesariamente se provee ocultamiento, entonces. Ahí hay un punto a tener en cuenta, ¿sí? Eh, si bien es correcto decir que una clase es una evolución de un tipo de dato abstracto, donde se nos da un nuevo nivel de abstracción, no necesariamente se cumple con todo lo que tiene que ver con el ocultamiento de la información, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacemos que un atributo sea público. Bueno, todas estas cuestiones relacionadas con las clases creo que ustedes ya medianamente las conocen, en lo que tiene que ver con programación orientada a objetos. Entonces pasemos al concepto de sistema de tipos, ¿sí? Entonces hasta acá hicimos un análisis un poco más profundo del concepto de tipos de datos, qué significaban, qué ventajas y desventajas se tenían en función de qué nos podía proveer el lenguaje, cómo fue evolucionando este concepto, y enriquecimos algunas cuestiones
cuestiones más analizando, cuestiones de índole relacionadas con la seguridad de los punteros, de los constructores que nos podemos encontrar, y algunas cuestiones relacionadas con manejo de memoria, etc. Pero ahora, ¿qué nos queda por charlar? La idea aquí es abordar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el sistema de tipos de un lenguaje. Entonces ya no nos quedamos con el concepto de tipos de datos. No nos quedamos con el hecho de que un lenguaje simplemente maneja una serie de tipos y los maneja de una determinada manera, me permite hacer alguna cosa más, como definir algún tipo de dato definido por el usuario, un tag, sino que ya estamos evaluando el lenguaje desde su sistema de tipos, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos mencionar respecto a un sistema de tipos? Un sistema de tipos se dice que es un conjunto de reglas usadas por un lenguaje para justamente estructurar y organizar sus tipos, ¿sí? Y el objetivo fundamental de un sistema de tipos es escribir programas seguros, hacer de nuestros programas unos programas más seguros. Entonces, conocer el sistema de tipos del lenguaje nos va a permitir conocer de una mejor forma aspectos semánticos del lenguaje y potenciarlo en su uso, ¿sí? Eso es lo interesante de conocer el sistema de tipos del lenguaje con el que habitualmente programamos. Entonces, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuáles son las cosas que nos debe dar un sistema de tipos, ¿sí?, de lenguaje de programación determinado? Analicemos algunas cuestiones. ¿Nos permite expresar tipos propios, ¿sí?, predefinidos, o tipos definidos por nosotros, o definir nuevos tipos? ¿Nos permite asociar los tipos definidos con constructores del lenguaje? ¿Sí? En cuanto a reglas de resolución, ¿hay equivalencia de tipos? Dos valores distintos, ¿son del mismo tipo? ¿Sí? ¿Hay compatibilidad entre tipos diferentes? ¿Cuándo puedo usar esa compatibilidad? ¿O qué significa usar un tipo en un determinado contexto? ¿Cómo se deduce un tipo en un determinado contexto? ¿Sí? Entonces, acá podemos hablar en cuanto a la flexibilidad del lenguaje. Ustedes tienen la posibilidad de trabajar con lenguajes como Python, Java, JavaScript, etc. Y algunos de ustedes podrán observar a medida que van evolucionando con el trabajo integrador que algunos son más flexibles que otros en este sentido. Entonces, estas cuestiones relacionadas con la flexibilidad, donde, no sé, por ejemplo, un tipo puede ser, una variable puede ser un tipo en algún momento y puede ser de otro en otra situación. Eso le da flexibilidad y entonces hasta qué punto es flexible el lenguaje y qué tan complejo es ese sistema de tipos en función de esa flexibilidad. Entonces, debería suceder que cuanto más flexible es el lenguaje, justamente más complejo es ese sistema de tipos porque hay muchos factores a tener en cuenta que nos permiten que justamente ese lenguaje sea más flexible. Y aquí hay que analizar dos cuestiones bien puntuales. ¿Buscamos seguridad o buscamos flexibilidad? ¿Sí? Entonces, cuando decimos que una variable de un tipo en una determinada operación, vamos a suponer que un string, en una determinada operación se convierte en un entero, en una suma, por ejemplo, se termina convirtiendo en un entero. En la letra A se termina convirtiendo en un entero, no sé, 1, ¿sí? Por ser la primera vocal. Eso nos da cierta flexibilidad y está buenísimo, dependiendo del contexto. Ahora, ¿qué seguridad nos da si en realidad lo que yo por ahí quisiera hacer no es sumar, sino concatenar? O además, el hecho mismo de decir, ¿por qué puedo sumar una letra y un número? Cuando eso no debería ser razonable. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones
referidas a lo que hacen a la seguridad y a la flexibilidad de un sistema de tipos deben ser tenidos en cuenta. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que significa tipado fuerte y tipado débil, ¿sí? Se dice que un sistema de tipos es fuerte cuando nos va a definir restricciones, ¿sí?, sobre cómo esas operaciones que involucran valores de diferentes tipos pueden justamente ejecutarse. Entonces, un sistema de tipo se dice fuerte cuando me dice cuáles son esas restricciones, me establece de forma clara cuáles son esas restricciones, en donde algunos valores de diferentes tipos se pueden combinar, ¿sí? Lo contrario, vamos a decir que es un sistema de tipos débil, ¿sí? Esto podría verse como una definición bien genérica de un lenguaje fuertemente tipado. Y acá hay una cuestión a tener en cuenta. Ustedes culturalmente, ¿sí?, vamos a decirlo de otra manera, vienen con un concepto de fuertemente tipado es algo que yo digo que es una variable de determinado tipo y eso no cambia, ¿sí? Y ese concepto nosotros nos decimos que está mal, pero tiene otra acepción, y es esta, ¿sí? Es la de decir que un sistema de tipos en realidad es fuerte cuando me va a definir restricciones sobre cómo van a operar los distintos tipos, ¿sí? Qué combinaciones se pueden hacer, cuándo no se puede, ¿sí? Cuál un valor puede cambiarse o no. Cuando me especifica esas cuestiones, hacen un sistema de tipos mucho más fuerte, ¿sí? Entonces ya vamos dejando de lado esa definición que les mencionaba recién, ¿sí?, que ustedes por ahí traen de años anteriores. Porque fíjense lo siguiente, uno podría decir, la variable A es igual al número 2, la variable B es igual al carácter 2. Concatenar A con B me va a retornar 22 y sumar A con B me va a retornar 4. Eso en un sistema, en un lenguaje, perdón, quise decir en un lenguaje, podría pasar. Bueno, está bien. Si uno tiene en claro que eso puede pasar, lo tiene que tener en cuenta para no cometer errores, ¿sí? Porque eso a la hora de programar puede suceder. Nos equivocamos y hacemos suma de A más B, me retorna una 4. ¿Qué es A? 2. ¿Qué es B? Un carácter. Bueno, algunos lenguajes esto lo permiten, otros no, ¿sí? El hecho de concatenar A con B me va a dar un error, ¿sí? El hecho de sumar A con B me va a dar un error. Ahora bien, yo podría concatenar si previamente convierto en un string la variable A. Y eso me va a retornar un 22 como corresponde. ¿Sí? Eso hace que se especifique una restricción y que sea mucho más coherente a la hora de programar, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la suma. Voy a poder sumar A con el valor entero de la variable B, ¿sí? El valor entero de la variable B es el número 2. Perfecto. Entonces sumo el número 2 de A con el número 2 de B y eso me tiene que dar 4. Y eso es completamente lógico. Y entonces esas restricciones sobre las cuales me está especificando el lenguaje me hacen un sistema de tipos un poco más fuerte, ¿sí? Bueno, entonces algunas cuestiones que tendríamos que revisar en cuanto a la especificación del sistema de tipos de un lenguaje, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que abordar diferentes cuestiones a la hora de analizar el sistema de tipos de mi lenguaje. ¿Cuándo se genera el tipo y el tiempo del chequeo del tipo, de los tipos de datos sobre los cuales estoy trabajando o que estoy manipulando? ¿Cómo se trabaja con cuestiones relacionadas con reglas de equivalencia y conversión? ¿Sí? Estoy trabajando, por ejemplo, con reales y enteros. Bueno, cuando lo sumo, ¿qué voy a obtener? ¿Sí? Cuestiones de reglas de inferencia del tipo, ¿sí? Esto eh, muchas veces es utilizado en lenguajes funcionales, pero se refiere a la medida en que nosotros podemos inferir que un dato, ¿sí?, que una variable es de un determinado tipo en función de la operación que estoy aplicando, ¿sí? Y cuáles son los niveles de polimorfismo de un lenguaje. Después vamos a adentrarnos más en este tema que merece un tiempo aparte, ¿sí?
Bueno, entonces hablemos de tipo y tiempo de chequeo. Y acá tenemos dos cuestiones, ¿sí? Em, tenemos que mencionar los dos tipos de ligadura que se pueden dar. Uno es el tipado estático, ¿sí? Cuando la variable se liga con el tipo, en qué momento se da y cuánto tiempo se perdura ese, esa ligadura, ¿sí? Y acá tenemos el concepto de tipado estático, donde las ligaduras suelen darse en compilación. Entonces, acá podemos exigir que suelen utilizarse tipos de datos predefinidos, que todas las variables se declaran con un tipo asociado, ¿sí? Em, y todas las operaciones que se especifican lo van a hacer indicándose los tipos de operandos requeridos y el tipo de resultado que se devuelve, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos hablar de un tipado estático. Un tipado dinámico, ya las ligadoras se van a hacer en ejecución, ¿sí? Y las comprobaciones en cuanto a los tipos se van a dar también en tiempo de ejecución. Ahora bien, ¿esto implica que que un lenguaje no sea seguro porque la ligadura con el tipo es de índole dinámica? En este sentido, nosotros podemos tomar ejemplos. Uno es el de JavaScript, por ejemplo, y otro es el de Python, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, si bien Python, todas las variables en Python son dinámicas y, por supuesto, el tipado se hace en forma dinámica, ¿sí? Se liga en ejecución. Ahora, eso no significa que sea un lenguaje inseguro en términos de un tipo. Entonces, podríamos decir perfectamente que su sistema de tipos es fuerte, ¿sí? Porque da todas las restricciones, ofrece todas esas restricciones, nos menciona y nos especifica todas estas cuestiones y realiza, por supuesto, todas las comprobaciones necesarias para que justamente a la hora de trabajar con tipos de datos se dé la menor cantidad de errores posible, ¿sí? Y son detectados por el intérprete en este caso, y de esta manera obtenemos un sistema de tipos fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hablar en términos de la seguridad del sistema de tipos? Los errores ustedes saben que se pueden dar tanto en cuanto en el lenguaje o en la aplicación. En el lenguaje cuando tenemos errores de tipo sintácticos o semánticos. Todos estos errores ya los estuvimos evaluando a la hora de, por ejemplo, hacer análisis de índole sintáctico o semántico. Y después tenemos los de la aplicación que hacen eh, al comportamiento del programa en cuanto a lo que hayamos desarrollado. Y acá tenemos dos cuestiones. Una es la posibilidad del lenguaje de programación de detectar errores o de prevenirlos, ¿sí? Entonces, en base a esto podemos mencionar que se dice que un lenguaje es fuertemente tipado respecto de su sistema de tipos si el lenguaje puede garantizar la ausencia de errores de tipo, ¿sí? Al menos en la compilación. Esa es la definición que nos da Gessi, ¿sí? En su libro. Hay varias definiciones, y yo menciono las tres como para que ustedes se enriquezcan de todas ellas, ¿no? Pero en términos generales, más o menos todas apuntan a lo mismo. Un lenguaje se dice fuertemente tipado si el sistema de tipos impone restricciones que aseguran que no se van a producir errores de tipo en ejecución, ¿sí? Y un lenguaje se dice fuertemente tipado si todos los errores de tipo se detectan. Más o menos todas apuntan a lo mismo, al hecho de justamente prevenir y detectar eh, con la mayor antelación posible los errores que se pueden dar en, eh, en nuestro lenguaje, ¿sí? Respecto de la utilización de tipos, ¿sí? Y acá, para dar una definición última, un lenguaje se dice fuertemente tipado si el sistema de tipos impone las restricciones que aseguran que no se van a producir errores en tiempo de ejecución. Con esta concepción, la intención es evitar justamente los errores de aplicación, ¿sí? Estos errores de aplicación que veíamos en la transparencia anterior, y que sean tolerados errores del lenguaje. Por supuesto, que sean detectados tan pronto como sea posible, ¿sí? Bueno.
Siempre estamos hablando, una aclaración que viene a cuenta, de lenguajes que por lo general son lenguajes compilados, ¿no? Para dar este tipo de definiciones. Entonces tenemos algunos ejemplos. Python es fuertemente tipado, ¿sí? En cuanto a su sistema de tipos. Pero el tipado es dinámico. ¿Por qué? Porque las ligaduras se hacen en ejecución. Entonces, como mencionábamos recién, yo se los dije previamente, Python es un lenguaje cuyo sistema de tipos es fuerte, sin embargo su tipado es dinámico. ¿Sí? C en el caso es débilmente tipado y su tipado es estático. ¿Sí? Todas las variables en C tienen que estar previamente declaradas con un tipo, todo procedimiento y funciones también tienen que tenerlo, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, es débilmente tipado. Y hay un ejemplo muy básico en donde ustedes pueden, eh, digamos, dar cuenta de que de por qué es débilmente tipado en cuanto a su sistema de tipos. Y es en el hecho de, por ejemplo, el utilizar uniones, ¿sí? Uniones con punteros. Nosotros podíamos, a partir del uso de aritmética de punteros, hacer obtener, perdón, el valor de cualquiera de las dos, suponiendo que tenemos dos campos de la unión, cuando en realidad deberíamos poder acceder a un único campo, ¿sí? Entonces ahí podemos dar indicio de que C es débilmente tipado. Bueno, otro de los puntos que teníamos para mencionar es el tema de las reglas de equivalencia, ¿sí? Y conversión. Entonces, ahí hay dos cuestiones que a tener en cuenta. Una es la de tipo compatible, ¿sí? ¿Qué es un tipo compatible? Las reglas semánticas que determinan si el tipo si el tipo de un objeto es válido en un contexto particular. Un tipo es compatible con otro. ¿Los reales son compatibles con los enteros? Bueno, eso depende del contexto. ¿Sí? Si yo tengo que hacer una suma y esa suma me podría dar un número entero, perfectamente puedo sumar las partes enteras de los dos números que corresponden a diferentes tipos, porque habíamos mencionado que uno de ellos es real y otro entero, y en ese caso no debería haber inconvenientes. El otro de los puntos nos menciona el hecho de que un lenguaje debe definir en qué contexto el tipo Q es compatible con el tipo T, ¿sí? Algo de lo que mencionamos recién. Entonces, para todo esto, tenemos que preguntarnos si el sistema de tipos define esas compatibilidades. ¿Sí? Si no lo hace, bueno, justamente va a depender, por ejemplo, del compilador que lo está compilando, si esa versión del compilador define algo en particular. En cambio, si lo hace desde la definición, ya el sistema de tipos se va a hacer más fuerte y las distintas versiones del compilador deberían respetar esa definición. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver tres formas diferentes de definir lo mismo. Tenemos un tipo T, que es un arreglo de 1 a 100 de enteros. La variable x y z, perdón, x e y, que son lo mismo. O z, que es un arreglo de 0, de 1 a 100. ¿Sí? Entonces, W de tipo T, B es de tipo T, y ahí nos preguntamos, W, X, Y, Z, B, ¿son del mismo tipo? Bueno, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta. ¿Sí? Podemos hablar de compatibilidad por nombre y compatibilidad por estructura. ¿Sí? La equivalencia por nombre, ahí podemos decir que dos variables son del mismo tipo, si solamente si están declaradas juntas o están declaradas con el mismo nombre de tipo. Es una definición bastante sencilla, si se quiere. Tienen el mismo tipo están definidas, perdón, con el mismo tipo de datos, hay una equivalencia entre esos tipos, ¿sí? El mismo tipo. Y el otro es la equivalencia por estructura. Dos variables son del mismo tipo si sus componentes, si los componentes del tipo son iguales. En el caso anterior, ustedes ven que el tipo T, la variable X y la variable Y y la variable Z son del mismo tipo en cuanto a si se da que en el lenguaje que estamos utilizando hay una compatibilidad por estructura. ¿Sí?
Entonces, un tipo es compatible con otro, sí, es equivalente o se puede convertir. ¿Está bien? Y aquí entra también el concepto de coerción, en donde lo que hacemos es convertir un valor de un tipo a otro. ¿Sí? Entonces, las reglas del lenguaje tienen que estar de acuerdo al tipo de los operandos y a una jerarquía que establezca el mismo lenguaje para hacer ese tipo de operaciones. Eh, ustedes, al escucharme a mí hablar de la palabra coerción, van a estar eh, pensando, si se quiere, en ni más ni menos que en la operación de tipo cast o casteo. ¿Sí? Eso es un ejemplo bien sencillo en donde ustedes pueden eh, generar esta coerción, en donde toman un valor de un determinado tipo y lo convierten a otro tipo. ¿Sí? Y en este sentido, podemos mencionar estrategias en lo que se refiere a reglas de equivalencia y conversión. Porque nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que usa mi lenguaje para decir que un tipo es equivalente a otro, se puede convertir de uno a otro? Acá hay dos cuestiones, ¿sí? O tres si se quiere. Una de las formas es ensanchar el tipo, ¿sí? O widening. Cada valor del dominio del tipo tiene su correspondiente valor en el rango, entero a real, ¿sí? Se puede pasar de entero a real. Estoy ensanchando el conjunto de enteros, ¿sí? Permito trabajar de enteros con reales o convertir de entero a real, ¿sí? Eso sería ensanchar el tipo, por decirlo de alguna manera. La otra es estrechar el tipo. Cada valor del dominio puede no tener su correspondiente valor en el rango. En este caso, algunos lenguajes producen un mensaje de advertencia, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos pasar de reales a enteros. Esa es otra forma, ¿sí? Pasar de reales a enteros. Bueno, ¿qué hago? Elimino la parte flotante, por ejemplo. Lo estoy estrechando al dominio, ¿sí? Ya de un conjunto de números reales paso a un conjunto de números enteros, un conjunto más chico. Y por último está la cláusula de casting, que era un poco lo que mencionábamos recién, en donde hacemos conversiones explícitas. Estoy forzando un dato a convertirse a un dato de otro tipo, ¿sí? Bueno, y para culminar con esta teoría vamos a ver lo que se refiere a reglas de inferencia y nivel de polimorfismo. La inferencia de tipos lo que nos va a permitir es que un tipo de una determinada entidad, ¿sí?, se infiera en lugar de ser declarado. No lo vamos a declarar como un tipo en sí, ¿sí? No vamos a declarar una variable de un determinado tipo, sino que esa variable se va a inferir. ¿Está bien? Entonces, hay diferentes formas de hacer una inferencia sobre los tipos de una variable. Y acá vemos un poco cada una de ellas. La inferencia puede realizarse de acuerdo al tipo de el operando, un operando predefinido. Ustedes pueden ver la operación mod. Bueno, esa operación mod va a tomar dos valores que necesariamente van a ser enteros, ¿sí? Si no recuerdo mal, la operación mod me devolvía el resto de una división. Entonces va a tomar dos enteros y me va a devolver el resto. Ya sabe que n y m los va a inferir y van a decir estos dos sí o sí van a tener que ser enteros. Después puede hacerse inferencia mediante un operando, ¿sí? Entonces, cuando hago n por 2, ya sé que al ser 2 un número, n va a tener que ser un número. También puede darse por un argumento, ¿sí? En donde ya sabemos que el argumento es de tipo, inferimos que va a ser de tipo entero, ¿sí? Entonces se infiere que el argumento es de tipo entero y si recibo un string lo voy a procesar como un entero. ¿Eh? Y por último está el tipo del resultado, en donde si voy a decir que voy a volver
tipo de dato entero, bueno, entonces los parámetros, esta variable n van a ser también de tipo entero. Entonces, esta cuestión de la inferencia, ¿sí? Si bien es un poco muy general lo que estuvimos mencionando acerca de esto, es una cuestión que se da también en los lenguajes funcionales, ¿sí? Que más adelante, en la próxima teoría, seguramente vamos a mencionar algo al respecto. ¿Bien? Pero bueno, lo que tiene que quedar claro en cuanto a reglas de inferencia es, bueno, a ver, el sistema de tipos de mi lenguaje, ¿qué establece respecto a reglas de inferencia? ¿Cuándo infiere un determinado tipo? ¿En qué momento lo va a inferir y cuál va a ser la decisión que va a tomar? Eso es un punto a evaluar también respecto al sistema de tipos de mi lenguaje. ¿Sí? Bueno, nivel de polimorfismo. ¿Sí? Vamos a hablar de polimorfismo. Ustedes tienen acá dos ejemplos en donde pueden ver la función write y la función disjuntos. ¿Sí? La primera se recibe una variable, una función más el número con un parámetro x, a lo cual le sumamos el número 1. ¿Sí? Y también tenemos la función disjuntos, que recibe dos elementos, ¿sí? Dos variables de tipo conjunto, y vuelve un booleano. Esta función disjuntos va a tener que implementarse por cada tipo particular de conjunto. ¿Sí? Si el conjunto es de enteros, si el conjunto es de reales, si el conjunto es de string. ¿Lo voy a tener que hacer una implementación por cada uno de los tipos que pueda llegar a recibir? Y otra pregunta más, las funciones read o write, en este caso tenemos write, se podría decir que son polimórficas, pero no de forma pura, ya que el compilador va a inferir el tipo, ¿sí? El que tendría que recibir. En este caso debería ser un string, o en todo caso lo va a convertir a un string. ¿Sí? Bueno, entonces, abordemos el tema de polimorfismo. Primero lo que podemos mencionar es que un lenguaje se dice monomórfico si cada entidad, podemos hablar de variables, se liga a un único tipo. ¿Sí? Es estático. Es decir, que no se va a modificar. Entonces, podemos hablar de variable y podemos hablar de, por ejemplo, procedimientos, ¿sí? O parámetros en realidad. Entonces, en un lenguaje de programación monomórfico, la función disjuntos que vimos previamente, ¿sí? Va a tener que implementarse necesariamente por cada tipo particular de conjuntos que haya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi lenguaje es monomórfico. Un lenguaje, en cuanto al sistema de tipos, se dice polimórfico si las entidades pueden estar ligadas a más de un tipo. ¿Sí? Se dice en ese caso que es polimórfico. Entonces las entidades pueden tomar diferentes tipos. Las variables polimórficas pueden tomar valores de diferentes tipos y las operaciones polimórficas van a aceptar operandos o parámetros de diferentes tipos. ¿Sí? Y se dice que los tipos polimórficos tienen operaciones polimórficas. ¿Sí? Por ejemplo, concatenar un string con un número. Todos los lenguajes tienen un cierto grado de polimorfismo. ¿Sí? Acá nos tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Qué diferentes tipos o grados de polimorfismo se van a identificar en mi sistema de tipos y hasta dónde podemos llegar? Y acá tenemos un gráfico bien breve en donde podemos hablar de diferentes tipos de polimorfismo. Tenemos dos polimorfismos en general, que son el universal y el ad hoc. ¿Sí? Cuando hablamos de polimorfismo ad hoc, ¿sí? Que en realidad ustedes saben que ad hoc se refiere a que está pensado para algo en particular. ¿Sí?
Entonces, justamente lo que estamos diciendo es que la solución se va a abordar para un problema en particular. ¿Está bien? Entonces, lo que va a permitir es que una función se aplique a distintos tipos de comportamiento, con un comportamiento diferente, si se quiere, para cada uno de los tipos para los cuales está definida. ¿Sí? Y acá tenemos entonces dos cuestiones a tener en cuenta. Uno es el concepto de sobrecarga y otro es el concepto de coerción. ¿Sí? El término sobrecarga se refiere o se utiliza para referirse a abstracciones, ¿sí?, que están ligadas al mismo símbolo o al mismo identificador, ¿sí?, a la misma sintaxis, por decirlo de alguna manera, donde, por ejemplo, ustedes podrían mencionar el hecho de decir, bueno, A más A más B devuelve AB, 2 más 3 devuelve 5. Fíjense que el símbolo más, ¿sí?, sobre el símbolo más se hace una sobrecarga, si se quiere, ¿sí? Ojo, acá no hay que confundir sobrecarga con polimorfismo, porque en la sobrecarga lo que se pueden ejecutar cosas diferentes con el mismo identificador. Fíjense que yo en el ejemplo que les di recién sumaba A más B y estaba concatenando. En cambio, cuando sumaba 2 más 3, estaba sumando dos números enteros, ¿sí? Eh, pero claro, esta sobrecarga, no estamos diciendo que el mismo operador trabaje para tipos diferentes, ¿sí? No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que el mismo operador trabaje con tipos diferentes, sino que son operadores distintos cuya sintaxis es la misma. O se utiliza el mismo símbolo en realidad, ¿sí? Em, Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser la definición de un método, ¿sí? En donde en algunos casos, por ejemplo, se reciben enteros y en otros casos se reciben strings. Pero hay dos definiciones distintas para el mismo, eh, ese mismo método. ¿Sí? Hay dos definiciones distintas. Una se encarga de hacer una cosa, otra se encarga de hacer otra. Y después tenemos también la coerción, ¿sí?, en todo este subconjunto de polimorfismo ad hoc. La coerción, que nos va a permitir, bueno, volvemos a repetirlo, nos va a permitir que el operador que espera un operando de un tipo T se pueda aplicar de una manera segura sobre un operando de un tipo diferente al esperado. ¿Sí? Hacemos esta función de casting. ¿Sí? Em, esta coerción, esta conversión, si se quiere, puede ser implícita, ¿sí?, cuando, por ejemplo, se da de forma automática, de enteros a reales, por ejemplo, o explícita. Y aquí es donde habíamos hablado de la cláusula de casting. ¿Sí? Y entonces nos queda por ver, em, bueno, todo esto es una breve explicación de lo que estuvimos viendo recién. Nos queda por ver lo que tiene que ver con polimorfismo universal, ¿sí? Em, el polimorfismo universal, a diferencia del polimorfismo ad hoc, ¿sí?, o abocado a algo en particular, ese era el polimorfismo ad hoc. Nosotros vamos a hablar de polimorfismo universal, que a diferencia del polimorfismo ad hoc, lo que nos va a permitir es que una única operación, o si se quiere un único método, o una misma entidad, se aplique uniformemente sobre diferentes tipos. ¿Sí? Em, entonces, si la uniformidad, si este polimorfismo está dado em, a través de parámetros, se dice que es polimorfismo paramétrico. ¿Sí? Dado a través de parámetros, se dice que es polimorfismo paramétrico. Em, entonces, un tipo que es, por ejemplo, un tipo parametrizado, ¿sí?, como ustedes pueden ver, lista T, ¿sí?, em,
es un tipo que tiene otros tipos como parámetros. Tiene un tipo como parámetro. Y ese tipo puede ser de diferente índole. Entonces yo voy a tener una lista, un tipo lista, de cosas de diferente tipo, ¿sí? O de un tipo determinado, pero ese tipo está recibido como parámetro. Ahí es cuando se denomina polimorfismo paramétrico. Entonces, parámetro. Después podemos hablar de polimorfismo universal cuando podemos definir una función, ¿sí? O una clase en la cual tenemos una estructura común, cual podemos definir un número infinito de tipos, ¿sí? Ese sería el concepto general de polimorfismo universal. Vamos a poder definir una función o una clase, ¿sí? En donde tenemos una estructura común sobre la cual vamos a definir, eh, un número infinito de tipos, ¿sí? Podremos definirle cualquier tipo, ¿sí? Em, entonces, por ejemplo, podríamos mencionar, eh, por ejemplo, no sé, un tipo, un mapa, ¿sí? Un tipo mapa, ¿sí? Que es donde va a tener un, un tipo parámetro clave y un tipo parámetro valor, ¿sí? Eh, entonces, tanto la clave como el valor pueden tomar tipos distintos, pueden ser de tipos distintos, ¿sí? Em, entonces podríamos definir ese mapa en donde la clave es de tipo string y el valor es de tipo entero, ¿sí? Y, y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la función length, ¿sí? La función length que me permite saber la longitud de una entidad independientemente del tipo que sea. Entonces, estamos recibiendo como parámetro algo de algún tipo en particular, pero lo podemos desconocer. Sin embargo, la estructura interna sabe que adentro va a trabajar con algo que no importa el tipo que sea, pero nos va a poder devolver el valor que estamos esperando. Por ejemplo, en el caso de Java, nosotros podríamos definir una clase en donde el, el tipo que recibe podríamos definir una clase en donde podría definir un tipo o enviarle un tipo parametrizado, ¿sí? Entonces podríamos definir, no sé, la clase contenedor que va a contener enteros. En otro momento esa clase contenedor va a contener strings. En otro momento va a contener objetos de otra clase, ¿sí? Bueno, entonces todo esto hace al polimorfismo universal de índole paramétrico, en donde lo que recibimos como parámetro justamente es un tipo y ese tipo no sabemos de qué tipo es un parámetro. Y después está el polimorfismo por inclusión, que es otra forma de polimorfismo universal, donde podemos modelar, si se quiere, subtipos y herencia, ¿sí? Entonces, si un tipo se define como un conjunto de valores y un conjunto de operaciones, volvemos a la definición inicial, un tipo T' podría ser un tipo T, ¿sí? Donde tenemos un subconjunto de valores y el mismo conjunto de operaciones. Entonces acá tenemos un polimorfismo por inclusión. Podemos estar hablando de T o de T' y sin embargo las operaciones van a ser las mismas sobre un conjunto reducido, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión relacionada con la herencia nos va a permitir definir una nueva clase que se deriva del tipo base, ¿sí? Eh, y por supuesto, si se requiere, podríamos incluir otros atributos u otro comportamiento. Pero
¿Qué nos da en particular todo este tema? Bueno, justamente la posibilidad de evaluar nuestro sistema de tipos en cuanto a qué tan polimórfico es, cuál es el nivel de polimorfismo que maneja mi lenguaje, qué tan versátil es mi lenguaje en este sentido. Y eso es un aspecto en cuanto al sistema de tipos de un lenguaje que nuevamente les repito, vale la pena, perdón, estudiar y que nos enriquece a nosotros en cuanto al uso y a la potencialidad que le damos al lenguaje. ¿Sí? Entonces, como conclusión, podríamos mencionar el hecho de que repasamos el concepto de tipos. ¿Sí? Repasamos el concepto de tipos. Vamos al inicio. Repasamos el concepto de tipos que habíamos visto en años anteriores. Fuimos incorporando nuevas definiciones o revisando también conceptos previamente aprendidos y profundizándolos un poco más. Aprendimos que toda esta cuestión de que nosotros podamos generar tipos definidos por el usuario está basado en el concepto de constructores, que nos permiten definir nuevos tipos, y la evolución de todo esto nos lleva al concepto de tipo de dato abstracto, donde aprendemos el concepto de abstracción, de información, de ocultamiento de la información, ¿sí? Y su correspondiente evolución que se deriva en lo que se conocen como las clases del paradigma orientado a objetos, ¿sí? Por otro lado, analizamos cuestiones relacionadas eh, con los constructores y más puntualmente dedicamos un tiempo a todo lo que tiene que ver con punteros, ¿sí? Y todo el hecho de la inseguridad que ello conlleva, el hecho de manejarlos nosotros como desarrolladores, cuando por supuesto el lenguaje lo permite. Entonces profundizamos más en términos generales esas cuestiones y después abordamos todo lo que tiene que ver, todo el concepto de sistema de tipos, ¿sí? Ya no tanto como algo aislado o algo eh, no de menor importancia, pero sí algo común a ustedes, que conocían como tipos de datos que puede manejar un lenguaje, y ya no nos quedamos en solamente eso, sino que abordamos otras cuestiones como todo lo que tiene que ver con cuestiones de restricciones, cuando se hacen los chequeos, cuando se ligan los tipos, cuando se producen, cuando se dan reglas de inferencia o de conversión, qué tan versátil es el lenguaje. En función de todo esto, vimos también cuestiones relacionadas con polimorfismo y dimos la idea de ya no de un tipo de dato en sí como un conjunto de valores y un conjunto de operaciones para manipularlos, sino toda una estructura que nos da y un conjunto de reglas que nos da el lenguaje para hacer una correcta representación de los tipos de datos que maneja, estructurarlos de una mejor manera y potenciar su uso. ¿Sí? Entonces, este es el sentido de esta teoría, ¿sí? Abordar un poco más en detalle y términos más abarcativos todo lo que tiene que ver a tipos de datos en un lenguaje de programación. Bueno, por último, como esta teoría tuvo que ser grabada porque ustedes van a rendir la evaluación mínima teórica en su segunda instancia, ustedes van a tener la posibilidad, tanto sea mediante la utilización del foro de preguntas y respuestas, como de escribirme en forma particular y en todo caso negociamos o algún día nos volvemos a juntar por alguna videoconferencia utilizando la plataforma y por supuesto despejaré sus dudas con ustedes y bueno, vamos a evacuar sus dudas en la medida que lo necesiten. Así que en este punto vamos a dar por finalizada la teoría y nos vemos la próxima clase.